¿Qué podemos decir en cuanto a los otros límites? Y al segundo en importancia, que viene siendo el límite plástico o el LP, o como aparece en las cajitas de ahora, la humedad plástica. Que el límite plástico también es un procedimiento estandarizado por Casa Grande y que en este caso viene siendo la humedad a la cual un pequeño cilindro de suelo o un rollito de 3 milímetros de diámetro comienza a desmigajarse o a resquebrajarse. Producto de que ese rollito o ese suelo se está modelando por rodamiento entre la palma de la mano y una superficie lisa y plana, que desde el punto de vista del laboratorio viene siendo una placa o un vidrio esmerilado. Que el que sea esmerilado significa que es un material que no le roba humedad necesariamente al suelo como tal. Entonces, a la larga, si este rollito que usted está viendo en pantalla tiene un diámetro igual a 3 milímetros y cuando se alcanza ese diámetro evidenciamos un resquebrajamiento, usted se encuentra en el límite plástico. Y al estar en el límite plástico, usted toma la medida de la humedad. Y esa humedad sencillamente será la respuesta de lo que usted necesita. Usted en el laboratorio, ¿qué va a hacer? Va a realizar el ensayo varias veces. ¿Para qué? Para tener diferentes cilindros, o diferentes rollitos a los cuales les va a medir la humedad. Para que a la larga el promedio de esas humedades venga siendo el valor del límite plástico. Y como tal, verlo descrito acá, oírlo, puede sonar más sencillo de lo que en la realidad es. ¿Y qué es lo que usted una vez más va a desarrollar en el laboratorio? Aquí en este video usted lo va a tener. Va a tener un suelo en un estado de consistencia, el cual usted ignora, usted no sabe dónde está, cuál es la humedad de ese material, usted la ignora, pero sencillamente usted va a empezar a ¿qué? A realizar rollitos sobre la placa, sobre el vidrio esmerilado, y va a ir verificando eso, va a ir verificando que el material se deje moldear cada vez más, que el diámetro en cuestión sea de 3 milímetros, mírelo ahí que lo estamos viendo con calibrador. En ese punto, por ejemplo, Danari, que es la laboratorista que me acompañó en este video, no consideró que los rollitos tuvieran 3 milímetros, o más bien consideró incluso que tenían 3 milímetros, pero que no habían ganado resquebrajamiento. Entonces, si no se alcanza eso en la primera iteración, pues vendrán iteraciones subsiguientes. Y vendrán ocurriendo que, mire cómo estos rollitos cada vez, este es más flaquito que el anterior. Y aquí quizás sí podemos validar los 3 milímetros. La pregunta sería si en esos 3 milímetros evidenciamos resquebrajamiento. O podemos evidenciar que en ese punto empieza a haber un agrietamiento de los rollitos, de los bastoncitos. Y si efectivamente eso ocurre, pues entonces cogemos esos rollitos, los colocamos en una tara y a ellos les medimos la humedad. De ahí que a la larga venga siendo la medida que estamos buscando, que sea cuantificable. Usted pensará, profesor, eso es un poco oscuro u obscuro. Quizás lo sea, pero viene funcionando bastante bien. Y es un procedimiento estandarizado en la geotecnia y es lo que usted va a encontrar en los, digamos, en lo que viene siendo los capítulos de clasificación del suelo de un estudio geológico geotécnico. Usted va a ver eso, lo va a encontrar. Entonces, a la larga, usted podrá entonces cuantificar el LP.
poderlo determinar. Y poderlo definir como qué, como esta definición que me encanta que tiene acá abajo, como el rango más bajo de humedades o la frontera más baja del rango de humedades en la cual el suelo que exhibe comportamiento plástico. Que usted lo puede entender muy bien con las cajitas, mírelo acá, porque mire que viene siendo el LP, la frontera más baja en la que el suelo se comporta plástico. Por debajo del LP, ¿usted ya qué es? Semisólido. Entonces, en el momento que usted se comienza a resquebrajar, usted ya se vuelve semisólido. La pregunta... La pregunta aquí sería, perdón, la pregunta aquí sería, ¿por qué 3 milímetros? Habría que entrar a mirar el estudio específico de Casagrande, el artículo de la definición de los límites. ¿Por qué 3 milímetros, cierto? Quizás nuevamente asociado a ¿qué? Al hecho de que los procedimientos que estableció inicialmente Casagrande, pues venían estando asociados a los trabajos que se realizó con la arcilla de Boston, donde él estaba, él trabajó con lo que había. Entonces, a la larga viene siendo eso la respuesta, el resquebrajamiento y la obtención del LP. ¿Y qué vamos a tener como último límite? Vamos a tener acá el de contracción o el LC o la humedad de contracción, como también la puede conocer. ¿Y qué es un límite? Es el límite más bien en el cual se obtiene el máximo contenido de agua o la máxima humedad en la cual ya no hay disminución de volumen de la masa de suelo. Partiendo de la base de ¿qué? De que esa agua que está dentro del material o se ha evaporado o se ha perdido completamente, puesto que usted llevó la muestra o la dejó en el horno. Entonces, básicamente lo que usted puede mirar en cuanto al límite de contracción es plantear una relación entre lo que viene siendo un peso inicial y un volumen inicial y lo que vendría siendo un peso final y un volumen final de la muestra. Y en donde vamos de izquierda a derecha a través de ¿qué? De un proceso de secado. Y en donde la muestra reduce su peso y experimenta una disminución también de volumen. Entonces estamos viendo cómo hay una contracción de la pastillita o una contracción del suelo o una retracción del material. Llega un punto del proceso en donde el volumen se hace constante y ya lo único que varía ¿qué? Es el peso de la pastillita o el peso del suelo en cuanto se termina de evaporar el agua. Es en este punto o en este, digamos, llave en color rojo donde se empieza a experimentar ¿qué? El cambio de color de la muestra. Ya no disminuye más su volumen, ya no hay cambio de volumen, ya no cambia su tamaño, pero sí empieza a cambiar el color. Y ese color o ese cambio de volumen se da ¿qué? Después del proceso de secado o cuando se completa el proceso de secado. Cuando usted tiene la muestra al aire durante 2 días o cuando, recuerde, la ha dejado 18 horas al horno a más 108 grados Celsius. Más o menos. Entonces, a la larga lo que viene representando el límite de contracción, pues es una relación entre ¿qué? Entre el estado inicial y el estado final, dado por los pesos y por los volúmenes. Y que se puede calcular en función de la expresión que usted está viendo en pantalla. ¿Y que es una medida importante? Sí, pero que quizás no tiene tanta representatividad en lo que vendría siendo los estudios geológicos y geotécnicos a nivel Colombia y en entornos tropicales.
porque de alguna manera el que nosotros seamos países tropicales y que tengamos un régimen de lluvias relativamente constante hace que, por ejemplo, los cambios que se den en la humedad dentro del suelo sean más bien pocos. Y cuando hablo de los cambios de humedad, hablo naturalmente. La retracción o la contracción se experimenta mucho, por ejemplo, en lo extratropical, por ejemplo, donde hay estaciones. Entonces podríamos pensar que, por ejemplo, en Chile o en Argentina, al igual que en Estados Unidos y en algunas partes de México, por ejemplo, o lo que viene siendo Canadá, ahí sí es importante hablar de la contracción, porque vengo de una etapa, por ejemplo, como el invierno, donde tengo gran cantidad de agua dentro de mi suelo, y luego experimento que una disminución de ese contenido de agua y una eventual retracción, puesto que llega la primavera y eventualmente llega el verano, donde aumentan las temperaturas. Entonces, a la larga, medir la contracción para nosotros pues, no tiene mucho significado desde lo práctico. Es decir, usted va a ver un estudio geológico geotécnico y no va a encontrar el límite de contracción, sí va a encontrar el LL y el LP. Y a la larga va a encontrar el LL y el LP, ¿por qué? Porque son estos los que le permiten clasificar el material. La contracción no indica tanto de la clasificación, le da una idea del comportamiento, pero no implica como tal una idea de la clasificación. Entonces, esos muchachos vienen siendo los tres límites, el LL, el LP y el LC. Los más importantes, los dos primeros, y este en menor cuantía, o que pueda encontrar en otros, digamos, ambientes. Europa, por ejemplo, sitios donde usted experimente cambios estacionales.